Me encontraba en lo profundo del bosque invernal en un día fresco de enero, cazando como suelo hacer. La nieve crujía bajo mis botas mientras seguía senderos familiares a través de los altos pinos, con sus ramas cargadas de escarcha. El aire era frío y cortante, y mi aliento formaba nubes en la quietud. Acababa de apuntar a un ciervo cuando algo inusual me llamó la atención en la distancia. Allí, entre las siluetas oscuras de los árboles, había una figura. Estaba inmóvil, casi confundiéndose con las sombras que el sol poniente proyectaba sobre la nieve. Disminuí el paso, entrecerrando los ojos para evitar el frío. La figura parecía mirarme fijamente. Su presencia era inexplicable pero inquietantemente clara. Grité, ¿quién es?, esperando una respuesta sencilla de otro cazador. Pero no obtuve nada a cambio. Solo silencio y el susurro del viento en el claro abierto. Intrigado e inquieto, dejé a un lado el rifle y comencé a acercarme lentamente. Cada paso parecía resonar en el bosque silencioso y el crujido de la nieve bajo mis pies se sentía más fuerte de lo habitual. A medida que me acercaba, podía ver con más claridad. La figura estaba vestida con ropa oscura y anodina y sus ojos estaban ocultos debajo de una capucha. No estaba seguro de si era un compañero cazador o alguien completamente diferente. Dudé un momento y volví a gritar con un poco más de urgencia. «Hola, ¿estás bien?». Aún así no recibí respuesta. Justo cuando llegué a la línea de árboles donde se encontraba la figura, sucedió algo inesperado. La persona se dio la vuelta de repente y, sin previo aviso, empezó a correr directamente hacia mí. El movimiento repentino me provocó una sacudida de miedo. El corazón me latía tan fuerte que apenas oía mi propia respiración entrecortada por encima del golpeteo de mis botas contra la nieve fresca. Instintivamente, agarré mi rifle y eché con acento agudo a correr hacia mi camioneta estacionada al borde del claro. El sonido de pasos frenéticos detrás de mí me animó a seguir, y el aire frío del invierno me azotó la cara mientras corría. Traté de entender lo que estaba sucediendo. ¿Se trataba de un caso de identidad equivocada? ¿La figura simplemente se había asustado por mi llegada? No podía decirlo, pero sabía que tenía que escapar. Al acercarme al lugar donde había estacionado, noté algo extraño. Las huellas que iba dejando atrás desaparecían en la nieve prístina. Me detuve y miré hacia abajo. A las huellas, y para mi consternación, se habían borrado por completo, como si alguien las hubiera rozado. El pánico se apoderó de mí. Sin mi propio rastro claro, no podía estar seguro de poder encontrar el camino de regreso a mi camioneta. Miré hacia atrás por encima del hombro y vi formas fugaces en la nieve que caía, como si la persona que me perseguía ya se hubiera desvanecido en la oscuridad invernal. Decidido a no dejar que el miedo me paralizara, decidí seguir adelante y desandar mis pasos por el bosque. Pero entonces me topé con algo que me heló la sangre. Huellas frescas e inconfundibles que conducían a mi lugar de caza, pero no de un ser humano. La seguí con cautela hasta que descubrí lo impensable. Los cuerpos decapitados y descuartizados de varios renos esparcidos en la nieve fresca. La escena espantosa era imposible. Un marcado contraste con la naturaleza tranquila y ordenada que había conocido. Me quedé allí paralizado por el terror y la incredulidad. Mi mente corría a toda velocidad mientras intentaba reconstruir los hechos. ¿Había sido la figura responsable de esta carnicería? ¿Estaba tratando de enviar un mensaje? Mis pensamientos racionales estaban nublados por un miedo profundo e instintivo. Con el corazón palpitando con fuerza y las manos temblando, me di cuenta de que tenía que continuar, aunque no estuviera seguro de a dónde ir a continuación. Cuando la oscuridad cayó por completo sobre el bosque invernal, tomé conciencia de mi determinación. No podía detenerme ahora, no cuando cada instinto me decía que mi vida dependía de ello. Me di la vuelta y empecé a caminar de nuevo, sin saber si el sendero me llevaría de vuelta a mi camioneta o más lejos, a lo desconocido. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras me obligaba a seguir adelante. La imagen del reno decapitado y descuartizado todavía me ardía en la mente, una grotesca advertencia de lo que podría enfrentar en esos bosques. Cada paso estaba lleno de terror.
Me agarraba el tobillo herido. Mi bota se había torcido al tropezar con una raíz oculta, y el dolor hacía que cada paso fuera una agonía. Sin embargo, no podía detenerme. Tenía que llegar a mi camioneta. Mientras volvía sobre mis pasos por el laberinto nevado, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. El frío se me metía en los huesos y el silencio inquietante solo lo rompía el crujido de la nieve bajo mis pies y el eco distante de alguien o algo gritando. Apenas podía distinguir las palabras. «Detente, no quiero hacerte daño». La voz, llena de pánico y dolor, me provocó escalofríos en la columna vertebral. No era una amenaza, sino una súplica desesperada, pero solo aumentaba la abrumadora sensación de confusión y terror. Seguí adelante, mi tobillo herido gritaba con cada paso. Las huellas borradas de mis botas me perseguían y comencé a preguntarme si me estaban alejando deliberadamente de mi camioneta. De vez en cuando me detenía y escuchaba, esperando escuchar algún sonido familiar. Un motor de auto, una farola en la distancia. Pero todo lo que oía era el susurro incesante del viento entre los árboles. El bosque, que antes me resultaba familiar por mis innumerables viajes de caza, ahora me parecía extraño y hostil. Tropecé con una rama baja. Raspé mis manos contra la corteza áspera y maldije en voz baja. El dolor era agudo, pero no era nada comparado con el terror que se agitaba en mi interior. El bosque parecía palpitar con cada sonido, cada susurro de la nieve, como si estuviera vivo con la presencia de la figura que me había perseguido antes. Mis ojos se tensaron en la oscuridad hasta que, finalmente, vi el destello de unos faros delanteros que atravesaban la nieve que se arremolinaba. La esperanza se apoderó de mí cuando me di cuenta de que era mi camioneta, mi única vía de escape. Cojeé hacia el haz de luz, respirando entrecortadamente. Los faros delanteros se hicieron más brillantes y reconocí la forma familiar de mi camioneta plateada estacionada cerca de un claro. Con renovada determinación, forcé mi tobillo dolorido hacia adelante. Cada paso era una batalla contra el dolor y la fatiga. Justo cuando llegué a la camioneta, escuché un último grito desesperado detrás de mí, una mezcla de miedo y arrepentimiento. No era la amenaza de mi perseguidor, sino más bien el grito de advertencia de alguien que claramente no quería ser parte de esta pesadilla. El sonido se desvaneció en la noche mientras me sumergía en la camioneta y cerraba la puerta detrás de mí. Me temblaban las manos mientras buscaba a tientas las llaves y me di cuenta de la realidad de la situación. Cerré la puerta con llave, encendí el motor y me fui tan rápido como pude, mientras el camino nevado se desdibujaba frente a las ventanas. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor, casi esperando ver esa siniestra figura acechando en las sombras. Pero todo lo que vi fue el bosque vacío y oscuro que se tragaba el camino detrás de mí. Me llevó una eternidad de frenético viaje hasta que aparecieran las afueras del bosque, y finalmente, el familiar resplandor de las farolas me indicó que me estaba acercando a casa. Tenía el cuerpo maltrecho, me dolía el tobillo y tenía rasguños y moretones en los brazos, pero estaba vivo. La camioneta, llena de profundos rasguños de antes, me servía como un triste recordatorio de los horrores de la noche. Finalmente entré en la entrada de mi casa. Salí exhausta y temblando y cerré la camioneta con llave antes de apresurarme a entrar. Mientras me desplomaba en el sofá, no podía quitarme de la cabeza los ecos de esa noche. Los pasos que corrían, la súplica escalofriante y la inexplicable presencia en el bosque. Estaba a salvo, por ahora, pero cada vez que cierro los ojos recuerdo ese terror en el bosque invernal. Había estado esquiando en una de mis pistas favoritas, en medio de los bosques invernales, una extensión de nieve intacta y pinos imponentes que siempre me hacían sentir viva. La mañana había sido fresca, el aire era claro y el silencio del bosque me resultaba reconfortante mientras me deslizaba por la pendiente. Recuerdo el sabor del aire frío, el crujido satisfactorio de mis esquís contra la nieve y la estimulante ráfaga de viento en mi rostro. Era uno de esos días en los que todo parecía perfecto.
Pero cuando tomé una curva cerca de un bosque denso, de repente me topé con un tramo inesperado. En un momento iba bien y al siguiente perdí el control. Mis esquís patinaron y antes de que me diera cuenta, estaba cayendo con fuerza. Aterricé de cara en un banco de nieve profundo. El impacto fue estremecedor, y el mundo a mi alrededor quedó en silencio por un breve y desconcertante momento. Podía sentir el frío filtrándose a través de mi equipo y me costó recuperar el aliento. Conseguí levantarme, pero algo no encajaba. La nieve que había debajo de mí no era firme ni sólida como esperaba. Era blanda, casi líquida. Mientras intentaba ponerme de pie, me di cuenta con un miedo creciente de que mis piernas se hundían en la nieve, como si hubiera tropezado con un trozo de arena movediza. Me agarré a los esquís para apoyarme, con el corazón acelerado, mientras sentía la fuerza inquebrantable de la nieve que se derrumbaba tirándome hacia abajo. La textura era diferente ahora, una consistencia húmeda y fangosa que se pegaba a mis botas y me arrastraba más profundamente con cada movimiento frenético. Respiraba entrecortadamente mientras luchaba contra el hundimiento, mientras mis pensamientos se arremolinaban en el pánico. Traté de dar patadas y empujar, desesperada por liberarme del agarre implacable de la nieve, pero cuanto más luchaba, más profundo parecía hundirme. Podía sentir que el frío comenzaba a entumecerme las piernas. El frío cortante subía por mi cuerpo más rápido de lo que podía reunir energía para combatirlo. El crujido de la nieve bajo mis pies fue reemplazado por un silencio perturbador, interrumpido solo por el sonido de mi propia respiración frenética y el gemido ocasional de la nieve al asentarse. En ese momento, mientras me aferraba a la pequeña esperanza de escapar, imágenes de mi vida pasaron ante mis ojos. Recordé sueños que había olvidado hacía mucho tiempo y las cosas que siempre había planeado hacer. Viajes que nunca hice, palabras que nunca dije. La calma surrealista que siguió a la descarga de adrenalina fue casi pacífica, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Me pregunté si tal vez, solo tal vez, finalmente tendría la oportunidad de vivir esos sueños, aunque fuera de una forma diferente. Pero el pensamiento racional fue rápidamente superado por una necesidad primaria de sobrevivir. Traté de gritar, para alertar a cualquiera que pudiera estar cerca, pero mi voz era débil y se la tragó la vasta e indiferente naturaleza salvaje. La nieve a mi alrededor continuaba su implacable atracción, y sentí que los bordes de mi visión comenzaban a desdibujarse a medida que el frío entumecía mis sentidos. Me di cuenta de que cada segundo contaba, que mi cuerpo estaba sucumbiendo lentamente al peso aplastante y al frío de la nieve que se derrumbaba. Mi mente se aceleraba. Debía seguir luchando o conservar las pocas fuerzas que me quedaban. El sonido de vientos distantes se mezclaba con el sordo latido de mi corazón, y el bosque que me rodeaba parecía contener la respiración. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero a medida que la oscuridad se acercaba, todos mis instintos me gritaban que estaba en una batalla que tal vez no ganaría. Seguí adelante con dificultad. Mis brazos y piernas luchaban contra la nieve blanda e implacable. Cada movimiento parecía una batalla contra una fuerza invisible y mi visión se nublaba por el frío. La desesperación me atenazaba cuando el lodo helado empezó a adormecer mis sentidos y supe que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con dedos temblorosos, busqué a tientas mi mochila. Dentro, entre mi equipo, estaba mi unidad GPS, mi salvavidas en estos senderos traicioneros. El dispositivo era viejo, pero fiable. Apreté el botón de emergencia, esperando que se activara una señal. En ese momento, mientras la nieve se tragaba más de mi cuerpo, sentí una oleada de esperanza. Sonó una alarma estridente que rompió el pesado silencio del bosque. El corazón me dio un vuelco y agarré el GPS como si fuera un talismán. El sonido, aunque débil, era una clara llamada de ayuda, un faro en la oscuridad. Luché por permanecer consciente,
obligándome a concentrarme en la alarma y en el sonido rítmico de mi propia respiración agitada. El tiempo parecía ralentizarse a medida que la escalofriante realidad se apoderaba de mí. Alguien se acercaba. Los minutos se convirtieron en lo que parecían horas mientras yacía allí, medio enterrado en la nieve, escuchando el lejano y resonante aullido de las sirenas que gradualmente se hacía más fuerte. El frío era despiadado, pero la calidez de la esperanza me hacía seguir luchando. Recordé el entrenamiento que había recibido durante años de esquí y los consejos de supervivencia que había leído en una ocasión. Mantener la calma, ahorrar energía y hacer señales para pedir ayuda. El GPS había hecho su trabajo. Mis pensamientos oscilaban entre el miedo y el alivio. Casi podía ver las luces destellantes a través de los huecos entre los árboles, acercándose a mí, abriéndose paso a través de la intensa nevada. A medida que las sirenas se acercaban, reuní todas las fuerzas que me quedaban. El sonido de la nieve crujiendo y de pasos pesados llegó a mis oídos y me di cuenta de que el rescate estaba cerca. Podía escuchar los gritos de los rescatistas mientras coordinaban su aproximación. Sus voces, aunque amortiguadas por el viento, llevaban la promesa de salvación. En ese fugaz instante, un equipo de policías y paramédicos emergió de la oscuridad. Se desplegaron con cuidado, con sus linternas perforando la penumbra del bosque invernal. Uno de ellos se arrodilló a mi lado y me habló con urgencia mientras me controlaba los signos vitales y me tranquilizaba con gestos firmes y confiados. Podía ver la preocupación grabada en sus rostros mientras trabajaban rápidamente para liberarme de la traicionera nieve. Utilizaron cuerdas resistentes y equipo especializado para sacarme del lodazal en el que se había metido la nieve. Cada movimiento era deliberado y profesional, como si hubieran ensayado ese momento miles de veces. El frío seguía siendo punzante, pero ahora sentía el calor de la presencia humana. Los agentes aseguraron mi unidad GPS, el dispositivo que había pedido ayuda y que, en última instancia, me había salvado la vida. Cuando finalmente me sacaron y me colocaron en una camilla improvisada, miré hacia atrás, hacia la zona donde me había estado hundiendo. La nieve fresca, intacta a excepción de mis huellas borrosas, parecía burlarse de la lucha que había soportado. Temblé no solo de frío, sino de la abrumadora mezcla de alivio y terror persistente. Los rescatistas me envolvieron en mantas y rápidamente me transportaron hasta el camión que me esperaba. En el viaje de regreso, la adrenalina disminuyó lentamente y fue reemplazada por un cansancio entumecido. Miré por la ventana y vi cómo el bosque invernal se alejaba en la distancia. Mis pensamientos se dirigieron a todo lo que había dado por sentado. La simple alegría de correr por la mañana, la comodidad familiar de mi hogar, y lo rápido que todo eso podía desaparecer. Cuando llegué a la seguridad del hospital, apenas estaba consciente, pero estaba viva. La policía confirmó más tarde que la alarma de mi GPS había sido la única pista que los había llevado a tiempo hasta mí. Incluso ahora, mientras me recupero y recompongo el terror de esa noche, no puedo quitarme de encima la sensación de que el bosque guardaba secretos que apenas comprendo. Pero por ahora estoy a salvo, salvada por un único acto desesperado y la rápida respuesta de quienes se negaron a dejar que me perdiera en el bosque invernal. Había planeado una excursión en solitario con raquetas de nieve al atardecer por los bosques de invierno, una forma de despejar la mente y disfrutar de la serena belleza de la nieve fresca y los árboles silenciosos. El cielo se tiñó de cálidos tonos naranja y rosa a medida que el sol se hundía en el horizonte. El crujido de la nieve bajo mis botas y el latido rítmico de mi corazón marcaban el tono tranquilo de la tarde. Seguí un sendero muy transitado. Los pinos helados se alzaban altos y silenciosos a mi alrededor, sus ramas cubiertas de nieve en polvo. Al doblar una curva cerca de un arroyo congelado, noté algo inusual en la distancia,
Una manada de lobos, cuyo pelaje se confundía con el fondo nevado, se había reunido en una pequeña cresta. Se quedaron quietos por un momento, como si estuvieran conscientes de mi presencia. Sus ojos reflejaban la luz moribunda. Disminuí el ritmo y entrecerré los ojos, tratando de darle sentido a la escena. La vista era hermosa e inquietante a la vez. Sus formas se movían lentamente como sombras contra la nieve. Me dije a mí mismo que probablemente solo estaban de paso, curiosos pero no representaban una amenaza. Pero a medida que avanzaba, los lobos comenzaron a moverse. Uno por uno comenzaron a moverse, primero con pasos vacilantes y luego con un repentino aumento de velocidad. Me quedé paralizado al verlos correr. Sus poderosas zancadas levantaban ráfagas de nieve. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que se dirigían hacia mí. El corazón me latía con fuerza en los oídos cuando di media vuelta y eché con acento agudo a correr. La apacible puesta de sol fue rápidamente sustituida por la dura realidad de la persecución. El aire frío del invierno me ardía en la cara y cada respiración entrecortada parecía una batalla contra el frío. Seguí mirando por encima del hombro, medio esperando ver a los lobos acercándose. Sus siluetas ahora eran claramente visibles contra la luz que se desvanecía, moviéndose en una manada coordinada que parecía rodearme. Intenté mantener la compostura mientras corría por el estrecho sendero, pero el miedo se había apoderado de mí. Podía sentir que mis músculos ardían y mis piernas temblaban con cada paso. El sonido de mis pies golpeando y mi respiración agitada llenaba mis oídos, mezclándose con los aullidos distantes de la manada que me perseguía. No tenía idea de si simplemente estaba imaginando cosas o si el peligro era real, pero la urgencia en mis venas me decía que tenía que escapar. Entonces, al doblar otra curva, sentí un dolor agudo en el costado. Quizás una mordedura. Tropecé y me di cuenta con horror de que uno de los lobos me había atrapado. Mi pelaje se desgarró y sentí un escozor abrasador cuando sus dientes se hundieron en mi carne. El dolor fue inmediato e intenso, pero no podía permitirme detenerme. Me obligué a seguir corriendo. La adrenalina superó la conmoción del ataque. Mis pensamientos eran una mezcla de terror e incredulidad. Traté de recordar todos los consejos de supervivencia que había escuchado, pero lo único en lo que podía concentrarme era en el peso cada vez mayor del frío y la persecución incesante. De vez en cuando, vislumbraba el rostro gruñón de un lobo en el crepúsculo, con sus ojos salvajes e inflexibles. En el caos de mi huida, empecé a perder el rumbo. El sendero familiar ya no estaba claro a medida que me engullía el denso y oscuro bosque. Con los lobos pisándome los talones y mis propias fuerzas menguando, busqué desesperadamente cualquier punto de referencia que pudiera guiarme de regreso. La belleza, antaño reconfortante de los bosques invernales, se había transformado en un laberinto hostil de sombras y peligros helados. El caos que me había consumido en aquellos bosques oscuros se intensificó a medida que avanzaba tambaleándome por la nieve profunda, con el cuerpo destrozado por el dolor de las feroces mordeduras de los lobos. Mi ropa rasgada ondeaba con el viento frío mientras sentía que mis fuerzas se agotaban con cada paso laborioso. Justo cuando pensaba que no podía seguir corriendo, un rugido repentino y estremecedor rompió el aire. Un oso enorme y feroz irrumpió en el claro. Apenas tuve tiempo de registrar el sonido antes de que el oso se lanzara contra la manada. Los lobos, momentáneamente distraídos por el intruso inesperado, se dispersaron en una confusión frenética. Escuché gruñidos y el choque de cuerpos que chocaban en una lucha desesperada. Por una fracción de segundo, el caos del ataque ahogó mi propio terror. En ese momento me di cuenta de que mi oportunidad había llegado. Con el corazón latiendo como un tambor, reuní cada gramo de fuerza restante y comencé a correr desesperadamente. Mi visión se nubló mientras la adrenalina y el dolor luchaban en mi interior. El frío cortante del bosque invernal y el sabor metálico de la sangre en mi boca me impulsaban a seguir adelante.
Corrí a ciegas entre los árboles espesos y la nieve que caía, mientras los sonidos distantes de los rugidos del oso y la retirada de los lobos resonaban detrás de mí. No estaba seguro de qué dirección tomar. Solo sabía que tenía que poner la mayor distancia posible entre mí y esa confrontación brutal. Cada paso era una agonía y mis piernas parecían de plomo, pero la idea de sobrevivir me mantenía en movimiento. Seguía mirando hacia atrás por encima del hombro, con la respiración entrecortada, con la esperanza de ver las siluetas de los depredadores desapareciendo en la oscuridad. Con el tiempo, los sonidos se fueron haciendo más débiles y fueron reemplazados por el crujido de la nieve bajo los pies y el aullido incesante del viento. Después de lo que me parecieron horas de correr frenéticamente, vi un edificio aislado que prometía refugio. Mi corazón saltó de esperanza mientras me esforzaba por correr más rápido. El dolor en mi cuerpo era casi insoportable ahora. Profundos cortes y heridas de mordeduras me escocían a cada paso. Mi ropa estaba hecha jirones y podía sentir mi sangre enfriándose en el aire helado. Pero no tenía otra opción. Tenía que llegar a ese refugio seguro. Entré a toda prisa en un cobertizo para botes que se encontraba en la orilla de un lago helado. El interior era estrecho y estaba mal iluminado, pero ofrecía refugio del viento cortante y de los implacables depredadores del exterior. Tropecé con tablones rotos y escombros desechados mientras me dirigía a una esquina. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras buscaba a tientas mi teléfono. No había tenido señal durante la mayor parte de la noche, pero la estructura del edificio parecía abrirse paso a través del frío opresivo, y muy pronto, una barra débil apareció en la pantalla. Apenas podía mantener el equilibrio de mis manos temblorosas y marqué el 911. La voz tranquila de la operadora era el único punto de apoyo en mi pánico mientras explicaba mi situación. Un hombre perseguido por lobos y un oso en el bosque en invierno, maltratado y apenas consciente. Cada palabra estaba arrastrada por el dolor y el agotamiento, pero sabía que tenía que permanecer despierto el tiempo suficiente para comunicar mi ubicación. Mientras esperaba que llegara la ayuda, me acurruqué en un rincón. Cada respiración era una lucha contra el frío y la conmoción persistente de lo que acababa de suceder. Mi visión comenzó a oscurecerse, y mis extremidades se entumecieron tanto por la pérdida de sangre como por el frío implacable. Apreté con fuerza mi teléfono. Su pantalla era la última conexión con el mundo seguro. El sonido de las sirenas que se acercaban en la distancia me llenó de una esperanza desesperada. Entonces, cuando la adrenalina se desvaneció y mi conciencia vaciló, sentí que me desvanecía. Mi control sobre la realidad se aflojó y todo se volvió oscuro. Me desmayé allí mismo, en ese destartalado cobertizo para botes, a salvo por fin del terror de los bosques invernales, pero al borde del olvido.